Gobernar es comunicar. Muchas personas dedicadas a la política piensan que el marketing político termina tan pronto acaban su campaña electoral. Y no es así. Después viene una de las partes más importantes del marketing político y es el marketing de gobierno. Hola, ponte los audífonos, sube un poco el volumen y abre tu cerebro, porque aquí comienza Cerebro y Marca, tu podcast sobre marketing, psicología y comunicación. Somos Laura Calat y Carlos Naranjo de la firma de marketing Naranjo Calat y hoy vamos a hablar de marketing de gobierno. Hola Laura. Hola Carlos. Sí, hoy vamos a hablar de una parte muy importante en el marketing político y es cómo los dirigentes electos asumen ese papel y esa función también de comunicar y cómo mercadean y cómo son esas estrategias de mercadeo que apoyan su gestión de gobierno. Porque entendamos también que no solo es ejecutar las obras o buscar nuevas oportunidades para la comunidad y para las localidades, sino que también hay que vender esas ideas, hay que vender las propuestas, hay que manifestar también lo que se está haciendo al interior del gobierno. Sí, vender esas ideas, por un lado, porque es importante contar con la favorabilidad de la opinión pública para poder gobernar más fácilmente. Esto va a ejercer de alguna forma también presión sobre los consejos municipales o las asambleas departamentales para ayudarle al gobernante. Pero también porque además de todo lo que hemos hablado en Cerebro y Marca sobre marketing político, es importante pensar en cuál es el legado y qué es lo que continúa después. Si uno para su estrategia de marketing tan pronto se posiciona como candidato, tan pronto se posiciona ya como un alcalde, un gobernador, un diputado, un concejal, pues se frena la inercia que llevaba ese vehículo con las ideas del candidato. Ahora ya como un político. Y en ese sentido, pues ese freno va a representar una dificultad en los años siguientes para poder conseguir nuevos votantes de tal forma que se pueda repetir el gobierno en caso de que quieran ser reelegidos o se pueda dejar el legado para que haya un sucesor que herede las banderas. Adicional a esto, lo que nos permite también una buena estrategia de marketing de gobierno es promover la transparencia y la participación ciudadana, factores fundamentales que hoy son concebidos y que hoy son muy importantes en la medición de la calidad de los gobiernos modernos. Porque es así, porque la transparencia y la participación ciudadana nos permiten democratizar la información que antes era exclusiva de las entidades públicas, y cuando tenemos los ciudadanos una más amplia información de las situaciones, de las oportunidades, de los riesgos, de los problemas inclusive que tienen los gobernantes, pues hay una relación muy distinta frente a las decisiones que ellos toman. Sí, y tal vez acá valga la pena hacer un pequeño paréntesis para hablar del significado de marketing, porque muchas veces cuando pensamos en marketing pensamos en ventas y la verdad es que son dos cosas distintas, así sea para vender una idea. Y es que la idea del marketing en términos generales es crear, generar clientes. En el caso del marketing político es crear, generar electores, pero no solo a la hora de votar, sino también a la hora de seguir a un partido político o a un candidato. Entonces, en ese sentido sería más como crear seguidores. Y el marketing, pues, se vuelve entonces fundamental a la hora de gobernar, porque si gobernar es comunicar, el marketing administra esas percepciones de la ciudadanía para ayudarnos a poder poner en práctica, poder poner en hechos nuestro programa de gobierno. Exacto, y como en el marketing tradicional, en ese concepto
que todos tenemos en la mente de marketing, en el marketing político, que como lo decías, lo que busca es generar ciudadanos que estén convencidos de un proyecto político, pues hay una serie de herramientas y de estrategias que nos pueden ayudar y que nos ayudarán mucho en la estructuración de un muy buen plan de gobierno, de un muy buen plan de marketing de gobierno. Así es. Empecemos por la segmentación. Hoy en día no le hablamos a todas las personas como si se tratara de un solo personaje. Sabemos que hay distintos personajes a los que hay que hablarles de manera diferente. No será lo mismo hablar en un congreso de empresarios que hablar en un congreso de la tercera edad. Cada uno de ellos requiere un lenguaje distinto por parte del político. Entonces la segmentación es fundamental y aquí hay 5 puntos que vamos a enunciar muy rápidamente, pero que es importante tener en cuenta a la hora de segmentar. Segmentar no se trata simplemente de partir el público por partirlo. A la hora de hacer esa partición es importante tener en cuenta primero que sea posible identificar cuáles son las personas a las que nos vamos a dirigir una vez segmentamos. Segundo, que sea suficiente ese público, es decir, que tenga un número que lo haga evidentemente rentable a la hora de establecer una comunicación. No puede ser un público demasiado reducido porque se vuelve muy costoso llegarle a esos ciudadanos. Tercero, que haya estabilidad en las características de ese público. Si los segmentos son demasiado volubles o inestables, se vuelve realmente una tarea muy dispendiosa y de hecho una pérdida de tiempo el tratar de llegarles, porque una vez hayamos identificado algunas variables, pues van a desaparecer rápidamente porque no es un público estable. Cuarto, que sea accesible, que podamos llegarle, que haya un canal de comunicación para poder comunicarnos con esa parte de la ciudadanía y finalmente que sea un segmento congruente. Es decir, no va a ser políticamente posible alcanzar todos los públicos, que es lo que estamos diciendo, por lo cual hay que restringirlos a los que tengan mayor afinidad presente y futura con nuestras ideas políticas, Laura. Esa segmentación es muy importante porque además nos permite entender los miedos, las expectativas, los intereses de esos perfiles de ciudadanos, y la responsabilidad de los gobernantes es entregar la información de manera clara para ellos, ¿cierto? Entender, como lo decías, que el adulto mayor tiene unas expectativas, unos miedos y unos intereses, y yo como gobernante, ¿cómo voy a hacer para entregarle la información que le debo entregar, que para él sea clara, coherente y entendible? Otro de los puntos claves a la hora de desarrollar una estrategia de marketing de gobierno es la utilización de medios digitales. Hoy tal vez estamos viviendo una de las épocas más críticas a la hora de hablar de medios digitales. Los medios digitales se han vuelto los reyes de los medios de comunicación. Esa plataforma de medios que hace algunas décadas estaba protagonizada por la radio, la televisión y la prensa, pues hoy ha cambiado 180 grados, se ha volteado y se ha volcado hacia el mundo digital. De tal forma que es muy importante tener un buen sistema, una buena elaboración de ese plan de medios digitales al cual hay que estarle trabajando permanentemente, no solo durante la campaña. Sí, y entender también que cuando hablamos de medios digitales no es exclusivamente las redes sociales, porque las redes sociales sí son importantes, pero hay muchos más escenarios o sitios en estas nuevas plataformas o medios a los que los podemos llegar a los ciudadanos. Por ejemplo, con la inteligencia artificial y con este boom de la inteligencia artificial, los chatbots de atención a la ciudadanía cobran una relevancia impresionante y unas oportunidades increíbles para los gobernantes acercarse más a los ciudadanos. Lo otro es tener claro cuál es el relato, cuál es la historia que nos conecta con nuestros ciudadanos, la estrategia compelling, que tenga argumentos convincentes que nos permita reforzar la idea en aquellos ciudadanos que ya están de nuestro lado, pero también convencer a aquellos que no votaron por nosotros o que no están de nuestro lado. Es muy importante que la argumentación
sea una argumentación poderosa a la hora de ir sumando para hacer que ese plan de gobierno y esa estrategia de gobernanza pues se vuelva una realidad a partir del convencimiento de la ciudadanía y de argumentos, como estamos diciendo, poderosos, que estén bien segmentados. Ya mencionábamos, no es lo mismo el argumento que vamos a utilizar en una reunión con las personas de la tercera edad que el argumento que vamos a utilizar en una reunión con los empresarios, a pesar de que ambos argumentos hagan parte de la misma historia, del mismo relato. Y ese relato, pues como también lo hemos dicho en otros episodios de este podcast, debe estar fundamentado, obvio, en la información, pero muy apalancado también en la emoción, en generar emoción, porque es la única forma en la que quedaremos en la mente de nuestros ciudadanos. Y finalmente, no podemos dejar de lado la retroalimentación, el feedback, es decir, que una vez estamos implementando esta estrategia de marketing de gobierno, podamos estar midiéndola, sabiendo cómo le llega a la gente, saber dónde están nuestras fortalezas, pero también dónde están nuestras deficiencias, para ir trabajando sobre esas deficiencias y poco a poco irlas menguando, ir trabajando para que ese discurso, ese relato, esa causa que representa para la ciudadanía nuestro gobierno se vuelva mucho más sencilla de entender para la ciudadanía y también mucho más convincente. Entonces habrá que estar haciendo investigaciones de mercados permanentemente para saber cómo es la percepción y la opinión de las personas sobre cómo estamos gobernando, cómo estamos ejerciendo nuestro papel de políticos. Esto de la medición y la evaluación y la retroalimentación sí que es importante, además porque nos va a dar nuevas luces de esos públicos, de las necesidades, de los miedos y de sus intereses. Entonces, haciendo como un pequeño resumen de este episodio de hoy en Cerebro y Marca sobre marketing de gobierno, pues la idea es saber que el marketing no termina con las elecciones. De hecho, después de las elecciones comienza tal vez una de las etapas más importantes del marketing político, que es el marketing de gobierno, que nos ayuda a poder gobernar, a poder transmitir y comunicar a la ciudadanía cuáles son nuestras ideas y por qué ellos deben vincularse con ese plan. Volvamos nuevamente a la frase con la que comenzamos el día de hoy. Gobernar es comunicar. Y así vamos llegando al final de este episodio de nuestro podcast Cerebro y Marca. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Naranjo Calat y visiten nuestra página web Cerebro y Marca y www.naranjocalat.com. A todos ustedes, gracias por escucharnos. Estamos pendientes de la próxima.